Escuchen, para demostrar nuestro aporte cultural, le presentaremos al público la obra más importante de la cultura universal. ¿La Guerra de las Galaxias? Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 Kenobi y los invito nuevamente al podcast de su elección, el cual no juzga si les gustan las precuelas, las secuelas o los proyectos de Disney Plus, solo si son fans del especial de Navidad de Star Wars. Excepto por el segmento animado que introdujo a Boba Fett, ese sí es bueno. Para quien le guste o no, una de las franquicias más importantes dentro de toda la cultura popular, ciencia ficción y realmente del mundo es Star Wars, aquella ópera espacial que contaba las historias de los Jedi y su lucha contra el lado oscuro, siendo esto con las aventuras de Luke, Leia y Han Solo contra el Imperio, el ascenso de Anakin Skywalker y su caída al volverse el temible Darth Vader, la siguiente generación contra la Primera Orden, el desarrollo y abandono de la Orden Jedi por parte de Ahsoka, o bien la historia de Mando y el bebé Yoda, Grogu. Hay un poco para todos en la saga que ocurrió hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Sin embargo, existe un caso de uno de los proyectos de la franquicia siendo conocido popularmente tanto por la fanaticada como por la crítica especializada, que fue descanonizado una vez que Disney tomó control de la IP. Ahora quiero decir, entiendo en parte el razonamiento de por qué esto ocurrió, y también que hay una delgada línea sobre qué puede ser considerado canónico para un fanático y qué puede ser ignorado por ellos. Pero en este caso es fascinante por no solo ser un puente entre dos películas, sino que a la vez fue efectivamente reemplazada por una serie sucesora del mismo nombre. Una vez dicho esto, en el video de hoy hablaremos de Star Wars: Las Guerras Clónicas de 2003. Esta microserie fue comisionada por Lucasfilm a Cartoon Network Studios y desarrollada por Genndy Tartakovsky, creador del Laboratorio de Dexter y Samurai Jack, además de la dirección de arte de Paul Rudish, quien colaboró en la producción de ambas series y desarrolló más adelante los cortos modernos de Mickey Mouse, y consistió de 25 episodios separados en 3 temporadas, es decir, 2 volúmenes en los lanzamientos en DVD y streaming, que relatan los hechos ocurridos en las Guerras Clónicas, actuando efectivamente como un punto medio entre el ataque de los clones de 2002 y la venganza de los Sith en 2005. Originalmente ideada con motivo de aumentar la venta de los juguetes de la trilogía precuela por parte de Hasbro y comisionada a Cartoon Network Studios por tener una relación existente con la marca de juguetes. Para las 2 primeras temporadas, los episodios tendrían una duración de 2 a 3 minutos, cuando originalmente se tenía pensado que duraran solo 1 minuto, con los últimos 5 episodios que componen la tercera temporada teniendo una duración de 12 a 15 minutos. A Tartakovsky y Rudish se les dio un periodo de tiempo extremadamente corto de 2 semanas para desarrollar una presentación sobre lo que se volvería este proyecto, y con un equipo pequeño, siendo presentada con la idea de mostrar diferentes batallas en las Guerras Clónicas con un toque similar a la miniserie de HBO Band of Brothers de 2001. Pese a las dificultades, Tartakovsky estaba emocionado con trabajar con la franquicia, aunque nervioso por tener que traducir los mundos que tanto amaba desde su infancia. Para ello, tomó como base su amor de artes marciales y conocimiento de peleas que adquirió durante la producción de Samurai Jack. Cabe mencionar que esta microserie se transmitió en el mismo marco de tiempo en que Samurai Jack estrenó su tercera y cuarta temporada en Cartoon Network. Es bajo el contexto de la producción en que se puede mencionar que esta, si bien en su mayoría fue animada en 2D, la animación para las naves es hecha por computadora, similar al caso de Futurama e Invasor Sim. Uno de los puntos más interesantes de este proyecto es como, si bien es solo material adicional para la historia de la franquicia, esta no tuvo miedo a ser experimental, sea esto con episodios casi libres de diálogo donde la acción de la guerra tomaba lugar o dándole un momento de gloria a otros miembros de la Orden de los Jedi. Aquellos personajes que aparecen solamente en 1 o 2 escenas o son solamente carne de cañón aquí llegan a tener protagonismo. En particular, siempre recuerdo el episodio de la batalla submarina de Kit Fisto. En ese sentido, hace que la galaxia se sienta más vasta que solo centrándose en Anakin, Obi-Wan o Yoda. Aunque ojo, siguen siendo una parte importante en esta narrativa. Esto fue algo deliberado por parte de la producción por petición de Lucasfilm, quienes pidieron que Anakin no tuviese algún arco con tal de no interferir con el plan para la siguiente película. Otro momento memorable es la batalla de Mace Windu en Dantooine,
el que demuestra nuevamente por qué a un personaje de Samuel L. Jackson se le respeta. La primera temporada fue presentada a George Lucas, quien le gustó lo suficiente como para aumentar un poco más la duración de la segunda temporada. Este empoderamiento les dio la oportunidad de presentar a uno de los personajes clave de la venganza de los Sith para el último episodio de esta temporada, el General Grievous, y es que realmente te genera una primera impresión bastante genial. Literalmente aplasta a un Padawan que se parece a Shaggy. No solo dentro de este proyecto se presentaron personajes que más tarde tendrían apariciones en otras obras como Asajj Ventress, el General Grievous y Dirge, aunque este solo ha aparecido posteriormente en cómics, sino que además dio la oportunidad de contratar a actores de voz que más tarde repetirían sus papeles en Clone Wars de 2008 y Star Wars Rebels, siendo este el caso de James Arnold Taylor en el papel de Obi-Wan Kenobi, haciendo una imitación de Ewan McGregor, Tom Kane como Yoda y Terrence T. Carson como Mace Windu, además de tener a Anthony Daniels de vuelta en su rol de C-3PO. En el doblaje latino se decidió respetar a la mayoría del elenco que había doblado a los personajes en el Ataque de los Clones, con Mario Filio como Obi-Wan, Irwin Dayan como Anakin y Arturo Mercado como Yoda, por nombrar algunos. Fue gracias al éxito de las primeras 2 temporadas que George Lucas se comunicó con Tartakovsky para continuar con una tercera temporada. Esta sería usada como antesala directa para el estreno de La venganza de los Sith, presentando explícitamente la narración presentada en la película con hechos verídicos, incluyendo el secuestro del canciller Palpatine, algo que el equipo de producción admite al tratarlo como parte de la narrativa de la película, si esta durara sobre 3 horas. Si bien esta temporada tiene una cantidad menor de episodios, siendo solamente 5, estos tuvieron una expansión de 12 minutos de duración, efectivamente cuadruplicando el tiempo otorgado en pantalla. En particular, algunos de los conceptos que quisieron centrarse para esta nueva tanda de episodios fueron la camaradería de Anakin y Obi-Wan, tanto para mostrar el desarrollo de la amistad de ambos tras los conflictos en la película anterior, y como antesala para el corazón roto que se vendría, y el proceso en que Anakin es ascendido a Caballero Jedi. Algo que el equipo de producción estuvo especialmente emocionado fue poder dibujar a los Wookiees, luego de que éste se les informara que el planeta Kashyyyk aparecería en la película. Elementos de la franquicia fueron tomados en cuenta para varios eventos de esta temporada. Para la batalla de Coruscant, en particular, se tomó como influencia la batalla de la Segunda Estrella de la Muerte de El Regreso del Jedi de 1983, mientras que el viaje de Anakin fue basado en el entrenamiento que recibió Luke por Yoda en Dagobah en el Imperio Contraataca de 1980. Del mismo modo, el crew tuvo la oportunidad de ver cómo se verían las naves de la producción de La venganza de los Sith. En particular, uno de los últimos conceptos implementados a 2 semanas del término de la producción fue el explicar por qué General Grievous sufre de una tos constante en la película por petición de Lucasfilm. La microserie inició sus transmisiones en Cartoon Network el 7 de noviembre de 2003 y finalizaron el 25 de marzo de 2005, a poco menos de 2 meses del estreno de La venganza de los Sith. El proyecto fue laureado por la Academia, recibiendo 3 premios Emmy por mejor programa animado de 1 hora o más de duración por las temporadas 1 y 2 en 2004 y por la temporada 3 en 2005, además de un Emmy al diseñador de fondos Justin Thompson por su labor en la serie. Junto con ello, recibió un premio Annie por mejor producción de televisión animada en 2006 por su tercera temporada. Su éxito también influenció, curiosamente, a la serie que terminaría efectivamente reemplazándola en el canon. En el Star Wars Celebration número 3 que tuvo lugar en abril de 2005, George Lucas anunció la producción de una serie spin-off en 3D que más tarde se materializaría en Star Wars Clone Wars, estando a cargo de David Filoni y usando los diseños de Tartakovsky como base para la creación del modelado de personajes. El piloto de esta serie se estrenó en cines el 15 de agosto de 2008, con la primera temporada iniciando sus transmisiones el 3 de octubre de ese año por Cartoon Network, teniendo un total de 7 temporadas, aunque fue cancelada en 2013 producto de la compra de Lucasfilm por parte de Disney tras la 5ª temporada. La 6ª temporada fue estrenada en Netflix en 2014, y no sería sino hasta 2020 que Disney oficialmente traería el proyecto de vuelta con su 7ª y última temporada, cuyos últimos episodios ocurren al mismo tiempo que La venganza de los Sith.
En abril de 2014 se anunció que el material extendido de Star Wars sería considerado como no canónico y recatalogado como Legends, incluyendo la microserie de Tartakovsky, mientras que Clone Wars de 2008 fue agregada tanto porque George Lucas estuvo envuelto en su producción, además de tener continuaciones posteriores en series como Star Wars Rebels, y considerando que el personaje de Ahsoka Tano se volvió popular dentro de la franquicia y ha aparecido en producciones posteriores, solo ratifica más que esta versión de la serie fuese considerada por sobre la microserie. Este fue un duro golpe para Tartakovsky, pero él aún ve el vaso medio lleno al ver cómo su versión de Clone Wars creó el camino para futuros eventos de la franquicia, incluyendo nuevas series animadas. En muchos sentidos, Tartakovsky está agradecido de haber contribuido con la franquicia y aún posee buenas memorias de la producción de esta. Aún dentro del canon actual se han hecho referencias a hechos de la microserie de forma retroactiva, así que algo es algo. Y bueno, sigue siendo canon dentro de mi corazón. La serie fue lanzada en DVD por 20th Century Fox en 2005, en dos lanzamientos llamados Volumen 1, que incluye la primera y segunda temporada, y Volumen 2, la tercera temporada, con los episodios siendo editados para formar una sola narrativa. Estas versiones de la serie actualmente se encuentran disponibles en el servicio de streaming Disney Plus, bajo el título de Star Wars Vintage, la guerra de los clones 2D microseries. Esperando que les haya gustado el video y que la fuerza los acompañe, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, compartir y suscribir. Nos vemos.